Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Casa Roca, Nueva York, y a través de las redes sociales. Siéntanse todos bienvenidos a este nuevo domingo 7 de julio. Hoy damos inicio, queridos, a una nueva serie que estaremos desarrollando a lo largo de este mes de julio y que lleva por título Decisiones. El mensaje de hoy se llama Principios para decidir. Y ahora que ya hemos puesto los cimientos, vamos a empezar a construir sobre ellos. Amén, queridos. Bueno, vamos enseguida a comenzar con el pasaje que he traído para que podamos a través de él ilustrar el mensaje de hoy. Quiero llevarlos inmediatamente al libro de Daniel, al capítulo 6, para ver allí los versos 1 al 10. Daniel 6, 1 al 10. El título de esta parte, Daniel en el foso de los leones. Voy a leer para ustedes. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron, que viva para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos guíes por los méritos de tu Espíritu Santo y nos concedas sabiduría, Señor, y entendimiento para discernir tu palabra, Señor, pero sobre todo para grabarla en nuestros corazones y en nuestra mente, de modo que podamos ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Bendícenos ahora, Señor, con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Siendo que nuestra vida es el resultado de las elecciones que hemos hecho, es necesario abordar con seriedad este tema de la toma de decisiones, en especial los principios sobre los cuales nos basamos para decidir y el proceso que usamos para hacerlo. Encontré esta definición acerca de la toma de decisiones en el internet que quiero compartir con ustedes. Dice, es una habilidad crucial que implica elegir entre 2 o más alternativas para lograr el mejor resultado en una situación determinada.
Es esencial por eso entender cómo tomar buenas decisiones. La vida nos presenta decisiones importantes a todo momento y en todas las áreas. Miren, en el área de la educación, y al hacerlo define qué es lo que vamos a terminar haciendo el resto de nuestra vida. En el área del trabajo, en el área de las relaciones familiares, en el área de la familia, en el área de las finanzas, hasta en la ubicación del lugar donde vivimos, la ciudad donde decidimos pasar nuestra vida. Todas estas cosas causan impacto y estas decisiones causan impacto que se extiende más allá de nosotros mismos. Este impacto afecta también de manera dramática incluso a quienes nos rodean. Por eso es tan importante tomar buenas decisiones. Voy a leerles ahora a continuación el proceso de toma de decisiones que considera el mundo. También estaba junto con la definición que leía anteriormente y quiero compartirlo con ustedes porque algunos de los puntos considerados ahí tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos tratando hoy. Dice, proceso de toma de decisiones. Al tomar decisiones importantes debemos tener en cuenta al menos estos pasos. Paso número 1, analizar la información, recopilar datos relevantes, evaluar los pros y los contras y comprender el contexto. Paso número 2, evaluar los riesgos. Casi siempre cuando nosotros vamos a invertir, nunca consideramos el riesgo de perder. Siempre estamos calculando cuánto nos vamos a ganar. Pero queridos, evaluar los riesgos es una realidad. Considerar las posibles consecuencias y evaluar los factores de riesgo es clave siempre para alguien que decide. Número 3, paso número 3, sopesar las opciones. Comparar alternativas según tus objetivos y prioridades. Número 4, ojo con este punto 4, observe lo que dice. Esto dicho por el mundo. Reflexionar sobre los principios y valores y añade, alinear tus decisiones con los principios y valores personales. Wow, me impresionó mucho esto porque tiene que ver justamente con lo que estamos tratando de decir hoy. Y el quinto paso que añaden aquí es buscar otras opiniones, consultar a asesores o mentores de confianza, lo cual también es bíblico, porque la Biblia nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Bueno, por último, el último y sexto paso es el de tomar la decisión. En última instancia es elegir el mejor curso de acción. Queridos, la toma de decisiones es tanto un arte como ciencia. Por eso quise leer estas cosas. Implica pensamiento racional, inteligencia emocional y consideraciones éticas y religiosas. En el camino de la vida, la correcta toma de decisiones forma tu viaje. Y tengo que preguntarte, querido, es necesario, y quisiera que te tomaras un tiempo para responder esta pregunta. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil? Supongo que sí, todos nos hemos visto en algún momento de nuestra vida sometidos a la necesidad de tomar una decisión difícil, dura, a veces con consecuencias. Y quisiera que pensaras y que recordaras no solamente la situación y que describas la situación y lo que pasó, que estoy seguro que lo tienes perfectamente claro. Quiero que hagas memoria del proceso de pensamiento que seguiste para decidir. Esto es la clave. El proceso de pensamiento que seguiste para decidir, es decir, cómo tu mente trató de resolver el problema. Las consideraciones que hiciste, ese es el segundo punto. O sea, ¿qué cosas tuviste en cuenta cuando tomaste esa decisión? Y por último, ¿a qué resolución final llegaste? O sea, ¿qué decisión tomaste? Quiero que te tomes un tiempo, unos segundos,
para evaluar eso. Yo esperaré aquí. Es importante que lo hagas. Piensa en el proceso de pensamiento que seguiste, las consideraciones que hiciste y la resolución final a la que llegaste. Continuaré diciendo que hay un elemento clave en la toma de decisiones, que es lo que yo he llamado la integridad de la fe. La capacidad que tenemos de fusionar nuestras creencias con nuestro comportamiento, es decir, la capacidad que tenemos de alinear nuestra creencias, nuestra forma de pensar con nuestra conducta, es la clave para vivir nuestra fe con integridad en el mundo que nos rodea hoy. Y para aquellos que aspiran a llegar alto, y supongo que todos los que estamos aquí queremos llegar alto, y si ya estamos alto, queremos llegar aún más alto, para aquellos que tienen esas aspiraciones que son perfectamente válidas de llegar muy alto, quiero decirles, quiero que tengan en cuenta este principio que voy a anunciar a continuación. Porque si tú quieres llegar más alto, necesitas subir el techo. El principio fundamental es: nunca podrás vivir por encima de tu nivel de integridad. Voy a repetirlo para ti. El principio fundamental es: nunca podrás vivir por encima de tu nivel de integridad. La influencia que ejerces sobre el mundo que te rodea, el impacto que tienes sobre tus hijos, sobre tus nietos, tu capacidad incluso de permanecer durante las dificultades, las situaciones difíciles, o incluso hasta la alegría de la que disfrutas, poca o mucha, dependen del nivel de integridad de tu fe. O dicho de otra manera, que también estás integrando la realidad de Cristo en tu vida diaria. ¿Cómo estás alineando tus creencias y tu fe con tu forma de actuar y de vivir? Miren, ahí está la clave. Nunca podrás vivir por encima de tu nivel de integridad. Así que si quieres llegar más alto, tienes que subir el techo, que es tu nivel de integridad de fe. No es casualidad, queridos, por eso, que muchas personas se destaquen en este mundo, viviendo inclusive aún en la oscuridad en que vive este mundo, mientras que otras solo están tratando siempre de sobrevivir, luchando todo el tiempo en medio de la angustia. Hay razones por las que triunfamos y razones por las que fracasamos. Esas razones están envueltas en un elemento clave que es la toma de decisiones. La vida, queridos, es un collage de decisiones que vamos tomando a lo largo de ella. La imagen de nuestras vidas, y uno a veces, y sobre todo uno como pastor, se da cuenta que la gente proyecta una imagen acerca de sus vidas que no corresponde con la realidad. La imagen de nuestra vida puede lucir inclusive hermosa, pero nunca deja de sorprenderme lo oscura y rota que esa realidad puede llegar a ser verdaderamente cuando uno habla con las personas y profundiza un poco. El nivel de integridad de nuestra fe está directamente relacionado con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y creo firmemente en la necesidad de que cada uno de nosotros decida ser el dueño de su vida. ¿Qué significa eso, pastor? Significa ser el dueño de nuestra vida, significa asumir responsabilidad por nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Ser el dueño de nuestra vida significa eso. Significa despertarme un día y darme cuenta que
estoy donde estoy gracias o por desgracia a las decisiones que he tomado. También significa que si quiero que mi vida mejore o cambie para bien, tengo que empezar a tomar mejores decisiones. Entonces, pastor, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? Como vieron, traje para ilustrar el tema de hoy que son principios para tomar buenas decisiones este pasaje de la vida de este excelente hombre llamado Daniel. Daniel, como todos nosotros, se vio obligado, y lo vimos a lo largo de la lectura, a tomar decisiones muy difíciles en su vida. Pero hay una diferencia, es que él lo hizo con éxito. En cada ocasión que tuvo que decidir, tuvo éxito, acertó, dio en el punto. Por eso es que quiero revisar con ustedes este pasaje y tratar de descubrir en él algunos de esos principios que Daniel siguió para tomar esas decisiones. Buenos principios, principios que me llevarán a tomar decisiones acertadas. ¿Estás lista, querida iglesia, para escuchar estos principios? Principio número 1 para tomar buenas decisiones. Daniel decidió vivir por encima de sus circunstancias. Principio número 1. Si observas de cerca los comienzos de la vida de Daniel, encontrarás que su posición y su actitud frente a la vida parecen no coincidir con las dificultades que él vivió. Cuando era niño en Jerusalén, quiero decirte, él era de linaje, era un hombre de la realeza. Luego fue educado con privilegios y mantenía un estilo de vida a todo full. Pero aún siendo niño, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, decidió invadir Jerusalén, que la arrasó y tomó todo lo que quiso de ella, y él era todavía un niño, él fue llevado a Babilonia como cautivo. Imagínense la vida de este pobre niño, cómo cambió radicalmente de ser un niño privilegiado, consentido por sus padres, de nobleza, y un muchacho que había sido educado a todo nivel, fue sacado de ese ambiente de su casa noble y convertido en esclavo y en rehén. ¡Wow! Al igual que José, queridos, el hijo de Jacob, ustedes recordarán, ese que fue vendido por sus hermanos, Daniel tenía todos los motivos en la vida para crecer como un hombre amargado, atribulado y quebrantado. Sin embargo, me parece interesante que desde el primer momento, en cada uno de los episodios de la vida narrados en la Biblia de Daniel, él siempre muestra integridad y carácter. ¡Wow! Él decide no comer la comida del rey, ¿recuerdan? Y es decir, él decidió no contaminarse con esa comida que consideraba inmunda. ¿Por qué? Porque había sido dedicada a los dioses idólatras de los babilonios, y él no quería contaminarse con eso, y además porque sabía que esa comida era dañina para su salud. A partir de ese día, Daniel comienza a ascender hacia la cima cuando mostró integridad y carácter. Ojo con esto. Recuerda que la integridad es el techo a donde tú llegas. Nunca podrás vivir por encima de tu nivel de integridad. Cuando se hace adulto, ya no es un esclavo. Imagínense, su techo se subió tan alto que se convirtió en uno de los 4 hombres más poderosos del imperio reinante de su tiempo. Era el imperio más poderoso sobre la tierra. Y él era uno de esos 4 hombres que controlaban ese imperio. ¡Wow! Daniel podría haber usado
sus circunstancias, todo lo que pasó durante su niñez, que fue una niñez difícil, estoy seguro, como excusa para fracasar, para justificar. Pero en lugar de eso, él se elevó por encima de sus circunstancias y se convirtió en todo lo que Dios quería que él fuera. Hoy en día, demasiadas personas utilizan su pasado como excusa para justificar su miserable presente. Cuidado con eso, cuidado, iglesia. Los problemas del pasado, los padres, las experiencias duras y difíciles que hemos tenido que vivir e incluso las malas decisiones que hemos tomado se convierten para muchos en una excusa continua para el fracaso. Ten cuidado, iglesia, con esto. Sé que algunas personas parecen tener un camino más fácil en la vida que otras. Aparentemente es así. Pero la verdad es que ninguna vida es fácil en este mundo, querido. Y quiero que hoy te vayas entendiendo que puedes llegar a ser todo para lo que Dios te hizo, no debido a tus circunstancias, sino a pesar de ellas. Tus decisiones te hacen quien eres. Decídete hoy a ser mejor. Decídete hoy a vivir mejor. Decídete hoy a crear un futuro mejor que ese pasado, quizá difícil y duro o malo, que estás dejando atrás. Bueno, principio número 2 que nos enseña Daniel y que hoy el Señor nos muestra aquí a través de este pasaje. Principio número 2 para tomar buenas decisiones. Daniel decidió vivir por encima del nivel de su cultura. Ojo con esto, iglesia. Daniel vivió en una cultura oscura y rota, muy parecida a la que vivimos nosotros hoy. Llegó al poder a pesar de su negativa a encajar con la cultura babilónica, que era donde él le tocó vivir. Permaneció fiel a Dios a pesar de las tentaciones del mundo que lo rodeaban. Escucha, era un hombre que estaba en una posición de poder y él podía acceder a todos los placeres que quisiera. Sin embargo, él se mantuvo firme por su integridad y su carácter. Y creo que es un testimonio poderosísimo de integridad en este hombre, que cuando sus enemigos se reunieron para hacer un complot contra él, como describe este pasaje, lo único de lo que pudieron acusarlo era de que él subía 3 veces al día al ático de su casa para orar a su Dios. Wow. Es una vida increíble, queridos, la que se vive sin esqueletos en el armario, sin secretos ocultos que desenterrar, sin momentos rotos que puedan sacarse a la luz. Creo que en este tiempo de elecciones, en donde todas las personas y algunas personas están interesadas en cavar profundo para encontrar la suciedad y encontrar la basura del contrincante, del enemigo político, para dañar su reputación. Es muy importante tener esto en cuenta porque esto fue exactamente lo que acabo de describir, lo que le sucedió a Daniel. Él trataron sus enemigos políticos de acusarlo de algo, pero no pudieron encontrar nada. Nosotros hoy con frecuencia tratamos de ser cristianos mientras nos mezclamos, nos sumergimos en esa cultura, en nuestra cultura, una especie de cristianismo de camuflaje, como lo he llamado. De alguna manera nos hemos convencido a nosotros mismos de que el cristianismo se trata de encajar y no de destacarse. De encajar y no de destacarse.
Pero mi Biblia continúa diciendo, inclusive en las palabras mismas de Jesús en Mateo 5:14, ustedes, iglesia, son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Estamos hechos para destacarnos, no para encajar. Y luego Pablo dice en 2 de Corintios 6:17, salgan de en medio de ellos y apártense. No participes en las cosas que hace el mundo, porque te contaminas. Irías en el camino opuesto a tu fe. Era tan solo un adolescente cuando decidí estúpidamente fumarme mi primer cigarrillo. Fue horrible, la experiencia fue espantosa, me dio mareo, el sabor en la boca era horrible, asqueroso. Y entonces ustedes se estarán preguntando, pero pastor, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me lo fumé? Simple, porque para mí era más importante encajar con la gente que me rodeaba que encajar con lo que sabía que era correcto para mí y para mi vida. Hoy en día, queridos, el mundo nos brinda 1000 opciones, y ustedes saben de qué estoy hablando, para poder encajar con las personas que nos rodean. O podemos, y esa es la otra opción, que es la que estoy pidiendo que ustedes sigan, podemos elegir vivir con la integridad de nuestra fe. Por eso entro enseguida a tratar el principio número 3 que nos está enseñando Daniel, y con esto cerramos, para tomar buenas decisiones. Decisiones conformes a la integridad de nuestra fe. El tercer principio es, Daniel decidió vivir con disciplina espiritual. Incluso viviendo lejos del templo de Jerusalén y lejos de la gente y la cultura en la cual él se crió y con la cual desarrolló sus principios religiosos, que lo ayudarían quizá a mantenerse firme en su fe. Aún a pesar de eso, Daniel practicó una vida espiritual disciplinada. Eligió cuidadosamente su casa. Si ustedes observan en el relato o recuerdan en el relato, se darán cuenta de que él escogió una casa cuya ventana en el ático, en la parte alta de la casa, se abría en dirección a Jerusalén, hacia el templo del Señor. Y lo hacía porque él tenía una convicción de fe muy firme. Decidió vivir una vida espiritualmente disciplinada, centrada ¿en qué? En la oración. Ojo con esto, querida iglesia, en la oración. 3 veces al día, nos dijo el relato, que se arrodillaba para orar y dar gracias a Dios. Queridos, si nosotros vamos a vivir una vida con integridad de fe, debemos decidir tener una vida espiritual más disciplinada. Necesitamos más disciplina con nuestra lengua. Ojo con las cosas que salen de nuestra boca, con lo que decimos. Tenemos que aprender a ser disciplinados y empezar a hablar con las palabras que son agradables a los oídos de Dios. Tenemos que ser más disciplinados en nuestra vida devocional, en la oración. Tenemos que ser disciplinados para memorizar escrituras. Y usted dirá, pastor, pero eso es un poco de la vieja guardia. No. Cuando usted memoriza una escritura y la graba en su mente y en su corazón, usted está grabando las palabras que salieron de la boca misma de Dios. Las mismas que usted puede utilizar para contrarrestar cualquier situación, porque las palabras de Dios tienen poder. Y cuando usted las pronuncia, tienen un gran poder por el poder de la integridad de su fe. Así que tenemos que tener una vida devocional poderosa.
Tenemos que tener devoción por la vida, respetar y honrar la vida. Tenemos que tener un devocional de oración. Si usted no tiene un devocional de oración, usted está andando a ciegas por el mundo. O si hace oración por la noche, con más razón, ¿ya para qué? Cuando ya todo sucedió. Usted necesita, antes de emprender su día, hacer su devocional de oración y encomendarle el día a aquel que puede hacer la diferencia en ese día, al Señor. Necesitamos, queridos, ser más disciplinados en nuestra vida de iglesia. Aquí es donde aprendemos a vivir y donde animamos a las personas a lo largo del camino de la vida. Queridos, nosotros aquí nos levantamos unos a otros cuando alguno de nosotros cae. Es importante por eso mantener la vida y la comunidad de la iglesia. Lo más increíble de Daniel es que incluso cuando su vida estuvo en juego, Daniel continuó con sus creencias, viviendo sus creencias y su fe. Estoy completamente seguro que Daniel no estaba interesado en ser comida para los leones cuando él tomó la decisión de subir al ático después de haber salido el decreto y haber conocido el decreto del rey, haber subido al segundo piso, al ático de su casa, haber abierto sus puertas y haber comenzado a orar y adorar al Dios, el Dios del cielo. Queridos, su disciplina espiritual nunca se puso en pausa cuando surgieron las dificultades. Ojo con esto, iglesia. Por el contrario, es cuando tú necesitas incrementar el poder de la oración para poder solucionar, para poder resolver, para permitir que Dios intervenga y que Dios resuelva por ti. No ocultó su lealtad ni su devoción por el Señor. En ningún momento, nunca se avergonzó de él. Y tengo que decirlo, algunas personas parecen avergonzarse del Señor y de su fe. Parecen negar a Dios, ¿no? De pronto con su silencio o de pronto ocultando lo que realmente son para evitar que la gente, no sé, se burle de ellos o algo así. No sé qué piensen. Pero la mayoría de nosotros, queridos, no oramos 3 veces al día. Ni siquiera cuando alguien nos llama y nos anima a hacerlo. Mucho menos si alguien nos amenaza de muerte, como en el caso de lo que hicieron con Daniel. Queridos, la vida realmente se trata de decisiones, se trata de elecciones. ¿Hacia dónde, te has preguntado alguna vez, te llevan o te han llevado tus decisiones? ¿A qué clase de vida le estás apuntando con las decisiones que estás tomando? ¿Qué futuro estás construyendo? El ayer, querido, ya está escrito, ya es pasado, ya está escrito en los libros, pero el futuro es un libro abierto que está por ser escrito. Y lo escribirás, querida iglesia, con tus decisiones, con tus elecciones. Y te invito a que hoy, siguiendo estos principios poderosos que nos enseñó hoy Daniel, el vivir por encima de tus circunstancias, el vivir por encima del nivel de tu cultura y el vivir con disciplina espiritual, harán de ti una persona que tome decisiones acertadas, decisiones poderosas, decisiones que te llevarán alto, porque fijarás alto el techo de tu integridad, porque tu integridad es tu vida. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.